Las palabras de Isaías en el comienzo del capítulo 58 son un dardo al corazón y conviene que las escuchemos con espíritu abierto y con corazón compungido, porque no escatima imágenes, y el diagnóstico que hace de nuestra vida interior, de nuestra vida espiritual, es aterrador. Ojalá los sacerdotes, sobre todo los sacerdotes y los obispos, nos atreviéramos a hablar con este estilo, con esta claridad, con esta contundencia, con este radicalismo del profeta Isaías. Esto dice el Señor Dios: grita a pleno pulmón, no te contengas, alza la voz como una trompeta, denuncia a mi pueblo sus delitos, a la casa de Jacob sus pecados. Consultan mi oráculo a diario, deseando conocer mi voluntad, como si fuera un pueblo que practicara la justicia y no descuida el mandato de Dios. Me piden sentencias justas, quieren acercarse a Dios. ¿Para qué ayunar si no haces caso? ¿Mortificarnos si no te enteras? En realidad, el día de ayuno hacéis vuestros negocios y apremiáis a vuestros servidores. Ayunáis para querellas y litigios, herís con furibundos puñetazos. No ayunéis de este modo, si queréis que se oiga vuestra voz en el cielo. ¿Es ese el ayuno que deseo el día de la penitencia? ¿Inclinar la cabeza como un junco, acostarse sobre saco y ceniza? ¿A eso llamáis ayuno, día agradable al Señor? Este es el ayuno que yo quiero: soltar las cadenas injustas, desatar las correas del yugo, liberar a los oprimidos, quebrar todos los yugos, partir tu pan con el hambriento, hospedar a los pobres sin techo, cubrir a quien ves desnudo y no desentenderte de los tuyos. Entonces surgirá tu luz como la aurora, enseguida se curarán tus heridas, ante ti marchará la justicia, detrás de ti la gloria del Señor. Entonces clamarás al Señor y te responderá, pedirás ayuda y te dirá, aquí estoy. Mirad, el profeta Isaías nos está pidiendo a todos, no solo sacerdotes y obispos que tenemos el oficio de predicadores, dice: alza la voz como una trompeta. Unos padres de familia cuya voz no se alza como una trompeta son unos cobardes que no están cumpliendo el oficio que se les encargó. Un laico que no alza la voz como una trompeta en la fábrica, en la oficina, en la universidad, en el negocio, en el trabajo. Los sacerdotes que nunca hablamos de las verdades incómodas porque no nos atrevemos, porque nos da miedo la reacción de la gente, porque queremos que nos quieran. Y para que una cosa deje de ser verdad, basta con que los sacerdotes no prediquen de ellas. El santo cura de Ars decía que donde falta un sacerdote, la gente se vuelve como animales. Pero ¿qué más nos da que haya sacerdote que no haya sacerdote si no habla, si su voz no es una trompeta? Y le está diciendo al pueblo el profeta: mira muy bien tus oraciones, mira muy bien tus ayunos y tus rezos, porque a lo mejor Dios no está escuchando, Dios no se entera, y no es cuestión de que grites más fuerte, es cuestión de que hagas lo que a Él le agrada para que Él te escuche. ¿A eso llamáis ayuno, día agradable al Señor? Yo te voy a decir el ayuno que yo quiero. Dice: soltad las cadenas injustas. Hay tanta gente que está sufriendo por las calles de tu ciudad y de mi selva. Cada uno en su rinconcito del mundo, donde quiera que estés escuchando estas palabras. ¿Quién a tu lado está sufriendo cadenas injustas? ¿Sabéis cuántos empleados tienen a sus trabajadores con pésimos salarios, en pésimas condiciones? Trabajadores que no se atreven a decir una sola palabra porque prefieren ser oprimidos que morirse de hambre. Eso lo he visto yo con mis ojos muchísimas veces. Desatar las correas del yugo, liberar a los oprimidos, quebrar todos los yugos, es lo mismo. Pero para eso hay que ser valiente, para eso hay que arriesgarse,
Para eso hay que exponerse a las consecuencias de nuestras acciones. Para eso es necesario tener el coraje y el valor, la valentía de aceptar las consecuencias, de ponerse del lado del pobre, del débil, del pequeño, del que no cuenta para nada, del que no te puede dar de vuelta por todo lo que tú hagas por él o por ella. Dice, partir tu pan con el hambriento. Cuando uno piensa cómo comemos algunos y cómo comen otros, o sea, yo me quedo pensando, yo he estado hace unos meses en España y pienso cómo hemos comido, yo el primero, cuando pienso que aquí toda la gente, porque llevamos 4 meses sin ver una gota de lluvia, estamos en temporada seca, la gente come hojas de yuca, hojas de la selva, hervidas, todos los días. Hojas hervidas. Eso es lo que come la gente de aquí, la que está a 5 metros de la puerta de mi casa. Y así son millones de personas. Y eso es lo que tienen. Cuando veo a la gente, hoy he ido a preguntar por una familia y han dicho, no, se han ido a la selva a cazar y se han ido a un riachuelo a ver si encontraban peces. O sea que la gente está viviendo aquí como en la edad de piedra, como en la edad de la prehistoria, cuando la gente salía a cazar y a ver lo que encontraba y pasan días en la selva expuestos a las serpientes, a todo tipo de animales salvajes, de noche durmiendo en la selva, comidos vivos por los mosquitos, y luego esa es la gente que viene a misa conmigo. Y siempre pienso, ¿por qué unos tienen tanto y otros no tienen nada? ¿Cuántas veces no tendríamos que pensar si no tendría razón Carlos Marx cuando decía que la religión es el opio de los pobres, el opio del pueblo, como una fuga de su miseria? Y no tenía que ser así. Si los que tenemos tanto compartiéramos más con los que no tienen nada, pues en vez de banquetear espléndidamente unos e ir a sus misas, y a sus rezos, y a sus grupos, y a sus devociones, y otros irse a la cama con hambre. Me acuerdo una vez viniendo de una misa que le pregunto a los monaguillos, a unos chicos que venían conmigo, ¿tenéis hambre? Eran como las 3 de la tarde y yo había salido a las 7 de la mañana. Pero bueno, volví a mi casa y me contestó uno, padre, nosotros siempre tenemos hambre. Hospedar a los pobres sin techo, partir tu pan con el hambriento, cubrir a quien ves desnudo y no desentenderte de los tuyos. Si haces eso, entonces surgirá tu luz como la aurora. Enseguida se curarán tus heridas. Ante ti marchará la justicia. Detrás de ti la gloria del Señor. Entonces clamarás al Señor y te responderá. Es decir, Dios no va a escuchar tu oración mientras tú y yo no escuchemos el grito de los pobres. ¡Qué tremendo! Si tú no les escuchas a ellos, yo no te voy a escuchar a ti. A fin de cuentas, ¿no es eso lo que decimos en el Padre Nuestro? Perdónanos como nosotros perdonamos. Y añade Jesús en el Evangelio, porque si no perdonáis de corazón a tu hermano, tampoco Dios vuestro Padre del cielo os perdonará a vosotros. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículo 14, en aquel tiempo los discípulos de Juan se acercaron a Jesús a preguntarle, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo y en cambio tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, es que pueden guardar luto los amigos del esposo mientras el esposo esté con ellos. Llegarán días en que les arrebaten el esposo y entonces ayunarán. Mirad, hay una pregunta que nos deberíamos de hacer todos muchas veces. Cristo y la cruz. Y esto creo que sintetiza perfectamente las lecturas de hoy. Hay mucha gente que quiere mucho a Jesús, pero sin cruz. Y hay mucha gente que tiene mucha cruz y muy poco Cristo. Y hay gente que no se le cae la palabra Jesús de la boca,
y la vida le va estupendamente, le va de maravilla, todo es paz y prosperidad, rezos, oraciones, misas, sacramentos, grupos, estupendo, maravilloso. Pero cuando llega el primer sufrimiento, la primera cruz, la primera contradicción, la primera humillación, la penitencia, enseguida nos revolvemos como una fiera herida y somos incapaces de aceptar. Y uno dice, ¿para qué tanto Cristo si hay tan poca cruz? ¿Cómo puede haber tanto amor a Cristo y tan poco amor a la cruz? Pero hay mucha gente, y esto es terrible, igual de terrible, que tiene mucha cruz, pero no tiene a Cristo. Y murmulla, refunfuña, se queja. ¿Cómo voy a creer? ¿De qué me sirve Dios si no hace nada por mí? ¿Cómo voy a creer en un Dios que permite todas estas atrocidades? ¿Dónde estaba Dios cuando a mí o a ti o a aquel le estaba pasando aquello? Hay muchísima gente, hermanos, que vive todos los días oprimido, aplastado, amargado, destrozado por la cruz. Una cruz infame, maldita, amarga, que no sirve para nada, porque la cruz que esas gentes tienen no tiene a Cristo. Una cruz sin Cristo no sirve para nada, pero un Cristo sin cruz sirve para igual de poco. Cada uno que se pregunte, ¿mi Cristo tiene cruz? ¿Mi cruz tiene Cristo? Yo creo que deberíamos al comienzo de una cuaresma, preguntarnos, mirando al crucifijo, si en la cruz descubro a Cristo y si a Cristo lo he descubierto clavado en el madero de la cruz. Hay millones de personas que viven aplastadas, literalmente con la cara pegada al suelo, bajo el peso de una cruz amarga y maldita, porque nunca se han encontrado con Cristo. Y hay mucha gente que reza y bendiciones, y Cristo por aquí y Jesús por allá, pero cuando llega el momento de la cruz, de compartirla con Él, nos pasa lo que a sus contemporáneos, que cuando multiplicaba panes y peces eran 5.000, pero cuando subió al Calvario se contaban, bueno, no solo que se contaban con los dedos de una mano, sino que es que sabemos los nombres. Eran tan pocos que sabemos los nombres de todos los que estaban al pie de la cruz. Un grupito tan pequeño, porque solo muy pocos saben adorar al Dios crucificado. Cristo en la cruz. La cruz nunca sin Cristo, pero Cristo nunca sin su cruz.